La canción del oro es también un poema en prosa, pero de otro género. Valera la califica de letanía, y aquí una anécdota. Yo envié a París a varios hombres de letras ejemplares de mi libro a raíz de su aparición. Tiempos después, en La Fante de Péladan aparecía un cantique de l'or, más semejante al mío, coincidencia posiblemente. No quise tocar el asunto porque entre el gran esteta y yo no había esclarecimiento posible. Y a la postre había resultado, a pesar de la cronología, el autor de la canción del oro, plagiario de Péladan. Bienvenidos a otro evento virtual en el marco del Coloquio Dariano 2022. Esta vez tendremos la conferencia La canción del oro, un cuento azul, de la maestra Gema Ramírez Ríos, quien es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, tiene más de 10 años de experiencia en educación primaria y secundaria en distintas instituciones educativas del país, como el Colegio Alemán Nicaragüense. También ha sido docente de literatura hispanoamericana y crítica literaria en diferentes universidades del país, como American College, Universidad de Ciencias Comerciales y Universidad Centroamericana. Asimismo, se ha desempeñado como profesora de español como lengua extranjera y es miembro de la organización internacional Nueva Acrópolis de Estudiantes de Filosofía. Bienvenida, maestra Ramírez. Gracias nuevamente por compartir su tiempo y su experiencia literaria con nuestra comunidad educativa. Un placer tenerla nuevamente ahora en el Coloquio Dariano 2022. Bueno, muchísimas gracias. Yo agradezco de todo corazón la invitación de la escuela una vez más. Honradísima con que me permitan compartir los aprendizajes y también todo lo que mi experiencia como docente en literatura y en literatura nicaragüense les puede ser de utilidad a su público y también a toda persona amante de Darío, de la poesía y del arte. Entonces, en este caso, yo quisiera compartirles una experiencia de lectura del cuento La canción del oro de Rubén Darío, de su libro insigne Azul. En esta ocasión, este coloquio me honra con su invitación y nos ha permitido compartir este espacio de lectura y de crecimiento y aprendizaje. En el marco del 155 aniversario del nacimiento de nuestro insigne poeta, queremos honrarlo con lo que él mejor sabía hacer, que es su arte, y que su arte perviva, y que su arte lo inmortaliza, y no hay mejor cosa que hacer para un artista que seguir disfrutando y aplaudiendo la obra que él ha construido con sus propias manos. Entonces, en esta ocasión hemos elegido el cuento La canción del oro del libro Azul. Quiere ser una especie de lectura guiada. No hay una profundización académica en esta conferencia, sino más bien algunos recursos didácticos útiles, bastante accesibles, sencillos, que les puedan servir para acercarse a la obra del poeta, para acercarse a la obra de Azul y así también a los cuentos modernistas con el estilo tan peculiar de Darío. Vamos a repasar algunas de las técnicas, solo se las voy a mencionar ahorita y luego, mientras vamos leyendo, vamos a irlo mencionando. Entonces, vamos a hacer un énfasis al inicio de cómo se analiza el título. Luego vamos a hacer un recorrido sobre cómo analizar el vocabulario o cómo podemos ayudarnos con el contexto a interpretarlo. Vamos a comprender qué se refiere cuando se dice en literatura, en el análisis de los textos, una composición de marco o marco de oro. Algunos cuentos de Darío, especialmente los que tienen que ver con la condición del poeta o del artista como protagonista, tienen esa estructura de un marco de oro o composición de marco. Entonces vamos a identificar cuáles son esos elementos que lo componen. Vamos a pasar luego a ver cómo se construye también la antesala del cuento y cómo la parte medular está compuesta por el texto poético. Y también cómo está construido el cuento. Básicamente, entre otros elementos, la técnica que más
resalta, la que es más utilizada en este caso es la de los opuestos. El estilo está construido con unos opuestos. Y al final vamos a ver una especie de cierre, cómo se construye el cierre al estilo dariano y también que es propio de los cuentos modernistas este cierre. El cuento La canción del oro, como bien lo mencioné, pertenece a la colección de Azul. Azul es un libro de cuentos editado y publicado en Chile en 1888. Azul es un mensaje de belleza, es una muestra, un anhelo que el poeta persigue. Trata de ser la respuesta a la pregunta que él siempre se ha hecho, que es ¿dónde hay belleza? Y también dónde buscarlo y cómo plasmarlo. Entonces, para Darío siempre la poesía, la escritura, debía ser una búsqueda de la belleza y la poesía sobre todo. Entonces, ¿dónde hay belleza? Y es eso lo que cada cuento busca. Cada cuento trata de interpretar, cada cuento trata de capturar. Todo lo misterioso en la vida para Darío tiene un atractivo insinuante. Es decir, siempre a él lo cautivaron las cosas misteriosas, bellas, extrañas, raras, diferentes. Él mismo se sintió siempre distinto. Entonces, en eso que no se explica, en eso que no se comprende, había para él una carga de atractivo insinuante. Entonces, vamos a tratar de ver en el cuento dónde está lo bello y dónde está también el misterio. Y detrás de ese misterio, la belleza. Para dar un poquito del contexto, antes de entrar al cuento, tenemos a un Darío que era ya muy conocido desde niño en su natal León, en Nicaragua, y en toda Centroamérica. A él se le conoce como el poeta niño desde que tenía unos 11 años. Cuando él está en Chile, llega primero a Valparaíso, luego a Santiago, y luego regresa a trabajar a las aduanas en Valparaíso. Él ya es una persona conocida por sus méritos literarios y por sus méritos artísticos. Claro, que conocida en los medios, conocida entre las personas asociadas al mundo editorial o asociadas al mundo de las letras, y también, no hay que negarlo, también entre los políticos. Entonces él siempre tuvo una capacidad que le permitía imitar superando y que le permitía también adaptar renovando. Entonces no se puede negar en Darío que él siempre tuvo esta facilidad. Cuando a él se le pregunta o él mismo se hace la pregunta de cómo la poesía empezó en él no da una respuesta clara, sino que en su autobiografía, sino que él dice que para él siempre fue algo muy natural, que no puede precisar cuándo empezó, desde cuándo él hace verso. Él dice, lo recuerdo como algo que yo siempre he hecho, como algo que era muy natural en mí, como algo que me salía sin ningún esfuerzo. Entonces debemos estar claros que estamos ante la presencia de un genio, de un niño, se diría hoy, con altas capacidades, que antes se decía superdotado. Yo me animo y me atrevo a afirmarlo, pero sí, por supuesto que con altas capacidades y un maravilloso poder de asimilación. Asimilaba toda cuanta obra, todo cuanto libro, obra artística o poética llegaba a sus manos o se presentaba frente a él o lo ponían en contacto. Tenía un gran poder de síntesis y es muy posible que su pensamiento era de tipo arborescente. Por eso podía establecer conexiones entre unas cosas y otras y podía recordar con facilidad todo aquello que aprendía o leía. En algún momento de la autobiografía, él también menciona que cuando él escribía, las palabras venían a él. Él sabía exactamente qué palabra poner, aunque solo lo hubiera leído una vez, hubiera escuchado ese término en alguna conversación, se quedaba esa palabra, esa expresión en su mente y volvía a él cuando estaba escribiendo y la necesitaba. Entonces tenemos a un joven con una enorme capacidad que le permite imitar superando y adaptar, renovando. Por eso se dice que Azul
es la síntesis de todas estas renovaciones y que él va superando muchas cosas que al inicio se pensó que imitaba, pero luego ya los especialistas y los especialistas en la materia y todo el mundo académico le van a dar el crédito de que él no solo imita, sino que también adapta y renueva. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a leer el cuento. El cuento se titula La canción del oro. Estoy leyendo una versión de una editorial nicaragüense en una selección de cuentos de Rubén Darío. Dice así, la canción del oro. Aquel día, un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizás un poeta, llegó bajo la sombra de los altos álamos a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido, el ágata y el mármol, en donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas, reciben la caricia pálida del sol moriente. Vamos a hacer aquí una primera pausa. Entonces aquí tenemos el título de la canción del oro. Tenemos entonces un título que es una oración, un enunciado, compuesto por dos palabras clave, canción y oro. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros el título? ¿Qué puede anteceder? ¿Qué podemos predecir? ¿Qué podemos adivinar con solo el título? Primero, canción. Canción es un poema, canción es una música, canción es una melodía, canción es una creación. Pero sobre todo también canción es la poesía misma, es una canción. Ella nace como canciones en la antigua Grecia. Los que hemos crecido en la cultura occidental, sabemos que uno de los orígenes es, ¿verdad?, canciones que se acompañaban con la lira y que a la vez también eran himnos para los dioses. Y que también en canciones y en cantos épicos se cantaban las hazañas de los héroes. Y la otra palabra clave es oro. Esa es una de las primeras técnicas que vamos a utilizar, saber encontrar las palabras clave. El oro es riqueza, abundancia, mineral. También está asociado a un símbolo de poder, de prosperidad, de abundancia. Y por supuesto, también el oro está asociado con la divinidad, en tanto que es eterno, es puro y no es un mineral corrupto. Tiene una asociación con un símbolo espiritual también. Entonces aquí la canción del oro nos introduce un poco ya al tema que va a tratar el cuento. Entremos al cuento. Dice, aquel día. Entonces en la primera línea el autor nos limita un poco el tiempo. Una marca en este cuento, y también es a veces una característica en Darío, es la ambigüedad. La falta como de certeza, la falta de algunos datos precisos de tiempo y espacio para crear un aire de ilusión. Entonces, este es un término un poco ambiguo, un poco impreciso de tiempo. Aquel día, ¿cuándo? No sabemos. Como los cuentos de hadas que se pierden en el tiempo, ¿verdad? O en el no tiempo. Érase una vez, había una vez, en un lugar hace mucho tiempo, o en un reino muy lejano. Entonces aquí igual Darío, como en los cuentos de hadas o en los cuentos de las mil y una noches, también es impreciso. Pero en lo que no es impreciso es en el personaje que describe y dibuja. Entonces pongamos atención cuáles son las características de este personaje. Uno dice, pueden ir subrayando, si descargan el material del cuento, pueden irlo subrayando y esa es otra técnica que les puede servir para leer y mejor comprender al poeta. Un harapiento, luego dice mendigo, peregrino, quizás un poeta.
Y tenemos ahí otro término de imprecisión o ambigüedad en la palabra quizás. ¿Ah? Llega bajo la sombra de los altos álamos, la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia entre el ónix y el porfio, el ágata y el mar. Tenemos a un personaje que es harapiento. No tiene y tiene. No tiene qué. No tiene ropa, no tiene vestidos. Por lo tanto, está desprotegido a la intemperie, expuesto al frío, expuesto a los vientos gélidos, expuesto a muchas cosas. Un mendigo se alimenta de los despojos, se alimenta de lo que dejan los demás, se alimenta de mendrugos, se alimenta de poca cosa. Entonces no hay también ahí seguridad. Entonces, alguien que sabe lo que es pasar hambre, o alguien que vive de la caridad, ¿verdad? Alguien que sabe lo que es depender de otros, sabe lo que es depender de la compasión ajena. Luego, un peregrino que está de paso, un peregrino que no tiene casa o que no tiene familia, que no tiene protección, que no tiene un lugar a donde volver, que duerme donde le toma la noche o donde le toman las sombras, que no hay un lugar seguro. Entonces carece de ropa, carece de comida, carece de casa, de hogar, pero al final dice en el enunciado, quizás un poder. Entonces ahí pareciera una contradicción, ¿verdad? Cómo hay una carencia de todo lo material, pero hay tal vez una abundancia espiritual. Entonces estos dos mundos son los que se van a contraponer en el cuento, el mundo espiritual y el mundo material, y ya se presentan desde el inicio. Y por supuesto que se enfatiza esta diferencia, esta oposición, cuando coloca al personaje en la sombra al lado de un alto álamo, en la sombra, en la calle, al lado de un soberbio palacio, y también delante de este palacio, donde hay un fuerte desafío entre varias cosas, entre el ónix, entre el ágata y entre el mar. Entonces tenemos a alguien desprovisto de todo en la calle, pero que quizás es un poeta, nadie lo asegura, frente a las altas columnas, a los hermosos frisos, a las cúpulas doradas, que reciben la caricia pálida del sol moribundo. Al inicio del párrafo nos dicen cuándo, aquel día, y al final del párrafo nos dicen en qué preciso momento del día. La caricia pálida del sol moribundo. Entonces es al final, a la caída de la tarde. Continuemos. Había tras los vidrios de las ventanas, en los vastos edificios de la riqueza, rostros de mujeres gallardas y de niños encantadores. Tras las rejas se adivinaban extensos jardines, grandes verdores salpicados de rosa y ramas, que se balanceaban acompasada y blandamente, como bajo la ley de un rey. Y allá en los grandes salones debía estar el tapiz purpurado y lleno de oro, la blanca estatua, el bronce chino, el tibor cubierto de campos azules y de rosales tupidos, la gran cortina recogida como una falda, ornada de flores opulentas, donde el ocre oriental hace vibrar la luz en la seda que resplandece. Luego, las lunas venecianas, los palisandros y los cedros, los nácares y los ébanos y el piano negro y abierto que ríe mostrando sus teclas como una linda dentadura, y las arañas cristalinas donde alzan las velas profusas la aristocracia de su blanca cera. Oh, y más allá el cuadro valioso dorado por el tiempo, el retrato que firma Durán o Bonnat, y las preciosas acuarelas en que el tono rosado parece que emerge de un cielo puro y envuelve en una onda dulce desde el más lejano horizonte hasta la hierba trémula y humilde. Y más allá. Hacemos una segunda pausa. En esta parte, la voz que nos narra
que nos ha presentado al personaje y que nos ha presentado también el día y la hora, vean cómo el autor, la voz que nos cuenta, presentó primero al mendigo. Sí, nuestra vista, nuestra mirada está puesta primero en el personaje del mendigo. Y luego en segundo plano, como en una contraposición, como en un contrapunto, como en un opuesto, como está construido el texto, nos presenta el espacio, el lugar. Podemos ir señalando cuáles son esas palabras nuevas o poco conocidas. Inclusive también podemos señalar el vocabulario que está relacionado con los preciosismos, que en Darío es muy frecuente, y podemos hacer un breve repaso de eso. En el lugar donde estamos es en la calle con el mendigo. Y frente a él está un edificio. Estos edificios no son cualquier edificio. Nos han mencionado, dice, altas columnas. Nos han mencionado cúpulas doradas. Y luego dice, edificios de la riqueza. Entonces, esta riqueza será la que ya se presenta y se antecede en el título, donde decía la canción del oro. ¿Será este oro del que está hablando? ¿Es este oro, es esta riqueza la que le da título al cuento o se refiere a otra cosa? Entonces avancemos. Tras las rejas que hay jardines, niños encantadores, verdores, rosas, ritmo, salones, grandes salones, tapices púrpuras, llenos de oro, blancas estatuas, tibor cubierto de campos azules, bronce chino. Tenemos flores opulentas, ocre oriental, vibra la luz en sedas que resplandece, lunas venecianas, palisandros, cedros, nácares, ébanos, pianos negros y abiertos, en fin, la aristocracia. Y luego dice, más allá, los cuadros valiosos, firmados, las preciosas acuarelas, el cielo puro, la onda dulce, y más allá. Entonces tenemos un recuento en el texto de todas las cosas, de todas las riquezas y de todas las propiedades que hay en este lugar. Entonces hace un recuento tanto de las cosas hermosas creadas por la mano de artista y la mano del hombre, pero también por las cosas hermosas creadas por la naturaleza. Entonces hay una combinación de cosas naturales como las rosas, como los niños, como las flores, como las sedas, como el cedro, el nácar o el ébano, que son también materiales naturales, pero transformados por las manos de los artistas, por las manos de hombres y mujeres artistas, transformados en adornos, transformados en palisandos, transformados en lunas, en lámparas, transformados en cortinas y por supuesto que en cuadros y en acuarelas. Entonces, ante lo que nos sobrecoge, ante todo esto es la riqueza, el buen gusto, la opulencia, es decir, todo lo que llena este espacio, todo lo que llena estos palacios, todo lo que llena este edificio es hermoso. Si no se niega que es hermoso, pero sí demuestra una gran riqueza. Y como en muchos lugares o en mansiones o en casas aristocráticas, la de todos estos elementos hermosos, bellos, son heredados. Si no es que de pronto la casa se llenó de cosas hermosas o que se compraron en cuanto la casa se inauguró. Muchas veces estas mansiones, estos lugares son heredados de familias por sus ancestros y también las cosas que se poseen se heredan. Entonces, mucho tiempo han pertenecido a una familia, de ahí que el término sea aristocrático. Sí, no son nuevos ricos, sino que son familias de renombre, de abolengo, se les llama, y es muy posible que hayan recibido de sus ancestros todas estas posesiones. Y es muy posible que también sepan, ¿verdad?, el valor de las cosas que tienen. Entonces, aquí tenemos en el cuento la presentación del mundo, y el mundo está construido desde lo opuesto. Desde el personaje principal que parece de, pero que quizás es, y el lugar donde se encuentra, que está frente a un edificio, frente a unas altas columnas de hermoso friso,
que contiene muchas cosas hermosas, muchos muebles, muchas cosas valiosas, de buen gusto, pero que él no se acerca. Lo interesante es que la voz que nos narra lo puede ver y lo puede traer a nosotros. No estamos muy claros si el personaje que está en la puerta o a la puerta o a la sombra lo logra divisar, pero sí parece que la voz que nos narra lo puede ver y nos lo presenta a los lectores. ¿Quién va a decidir al final si es o no es un poeta? Lo vamos a decidir nosotros los lectores. Y Darío también ahí nos deja este espacio bastante protagónico como lectores, en este caso para mí es una forma de respeto para nosotros como lectores, de que podamos decidir si al final es o no es un poeta. Somos nosotros los que decidimos si este personaje, además de mendigo, además de harapiento, y además de peregrino, que es lo que sí se afirma, podría ser un poeta, que es lo que queda en la ambigüedad. Si nosotros vamos a decidir eso, ustedes van a decidir eso. El cuento avanza y dice: muere la tarde. Llega a las puertas del palacio un carruaje flamante y charolado. Baja una pareja y entra con tal soberbia en la mansión que el mendigo piensa. Decididamente, el aguilucho y su hembra van al nido. El tronco ruidoso y azogado a un golpe de látigo arrastra el carruaje haciendo relampaguear las piedras. Noche. Miren qué interesante que empieza la acción. Hemos estado detenidos en la descripción de un paisaje y hasta en este momento la acción avanza. Nos han colocado en el cuadro, porque eso es lo que Darío o el autor ha hecho, dibujarnos un cuadro, y hemos dibujado las primeras composiciones de marco, dónde estamos y en qué momento, quién está ahí y qué hay ahí, y luego empieza la acción. Y la acción empieza porque un carruaje flamante y charolado se acerca a las puertas del palacio. Ahora sí nos queda claro dónde estamos, a las puertas de un palacio. Y en las puertas del palacio estamos nosotros con el mendigo. ¿Y quién ha entrado? Ha entrado, dice, una pareja. Y el personaje del mendigo dice así: el mendigo piensa. Entonces, de todas las características que nos señalaron al inicio, ha escogido la de mendigo. Este es un mendigo que piensa. Entonces, subrayen eso. No es cualquier mendigo. Tampoco es cualquier persona. Él piensa. Hay una primera facultad que se ha hecho sobresalir. Un pensamiento. Decididamente el aguilucho y su hembra van al nido. Hay una asociación de la pareja que entra con el águila. Si ellos son las águilas, todos los demás somos presas. ¿Verdad? Es la supremacía simbolizada en el águila. ¿Verdad? El águila nunca baja de las cumbres y por supuesto que su nido, ¿dónde está? Su nido está en las más altas montañas, en las más altas cumbres. Para llegar ahí solamente se puede llegar siendo otra águila. Y por supuesto, cuando no lo somos, no nos queda más que mirar hacia arriba. Así estamos, igual que él, mirando hacia arriba. Enfatiza la hora del día y ya no es una tarde que declina, ya no es un sol que va bajando sus tonos, sino que ya enfatiza y dice es la noche. Entonces, continuamos la lectura, en aquel cerebro de loco que ocultaba un sombrero raído, brotó como el germen de una idea que pasó al pecho y fue opresión, y llegó a la boca hecho himno que le encendía la lengua y hacía entrechocar los dientes. Fue la visión de todos los mendigos, de todos los suicidas, de todos los borrachos, del harapo y de la llaga, de todos los que viven, Dios mío, en perpetua noche, tanteando la sombra, cayendo al abismo, por no tener un mendrugo para llenar el estómago. Y entonces, y después, la turba feliz, el lecho blando, la trufa y el áureo vino que hierve, el raso y el moiré con su roce ríen,
El novio y la novia morena cubierta de pedrería y blonda, y el gran reloj que la suerte tiene para medir la vida de los felices opulentos, que en vez de granos de arena deja caer escudos de oro. Aquella especie de poeta sonrió, pero su faz tenía aire dantesco. Sacó de su bolsillo un pan moreno, comió y dio al viento su himno. Nada más cruel que aquel canto tras el mordisco. En esta parte concluye la composición de Marco, el primer límite del cuento, donde nos ha dicho cuándo y dónde estamos, y también ha hecho una introducción en las acciones del cuento. Ahora, además de mendigo, además de peregrino, además de harapiento y además de poeta, le ha agregado otro título. Lo ha llamado loco. ¿Y por qué lo llama loco? ¿Por qué afirma que es posible que sea un loco? Dice que brotó de él un germen, como si fuera un poseso. Entonces hay una descripción aquí del poeta, del recitador, como de un instrumento de los dioses. También hay en la mitología, en las explicaciones de la poesía lírica, que en la antigua Grecia los poetas eran considerados instrumentos de los dioses, como una especie de seres que podían hablar o prestar su lengua, prestar su voz a seres espirituales o seres más altos o a las mismas divinidades y que eran inspirados por las musas. Entonces aquí tenemos la representación de esta idea o visión mítica del poeta como un ser conectado con la espiritualidad, un ser que trasciende lo material, pero que tiene en él una idea. Esta idea, que por supuesto brota, es decir, nace, no hay más explicación que esa, como lo que decía Darío de sí mismo, ¿no? Él no sabía de dónde venían. Esa idea pasa al pecho. Miren qué interesante el recorrido. Y luego ahí fue opresión. Y del pecho pasa a la boca. Y ahí se hace himno. Al igual que los grandes cantaores, o al igual que los poetas antiguos, que los rapsodas, aquí él canta, ¿no? Es digamos que un loco que canta, y su canto es un himno, ¿no? Le enciende la lengua y hace entrechocar los dientes, como si estuviera poseído. Esta visión, dice, de los mendigos, y reúne aquí a todo el AMPA, ¿verdad? Mendigos, suicidas, borrachos, harapos, llagas, todos los que viven en la noche, en la sombra, caen al abismo por no tener un mendrugo para llenar el estómago. Pueden señalar esta palabra mendrugo, que va a aparecer en la historia varias veces. Interesante, por una alusión a la comida, al pan, pero van a ver cómo se transforma esta palabra mendrugo en símbolo de otro pan, que no es solamente el pan que ponemos en la mesa. Hay otro pan del que también se alimentan los artistas, los poetas. Y menciona en oposición la turba feliz, el lecho blando, la trufa, el vino, el novio, la novia, el gran reloj, los felices opulentos que no cuentan granos de arena y relojes, sino escudos de oro. Entonces siempre la escritura del cuento, ustedes pueden confirmar que está hecha en opuesto, tanto del mundo de la opulencia, ¿verdad? De la riqueza, de la aristocracia y todos sus símbolos, y del otro lado la sombra, el abismo, la carencia y los seres humanos en la sombra, ¿verdad? La necesidad. Y luego pasamos aquí a la descripción. El poeta está afirmado. Ya no dice mendigo, ya no dice loco, ya no dice pobre, ya no dice harapiento, sino que dice poeta. Aquella especie de poeta sonríe. Entonces ya no nos queda duda. Ya el mismo texto lo afirma. Sí, sí, es un poeta.
pero le da un aire misterioso, le da un aire dantesco, dice, haciendo una alusión a la gran obra de Dante, la Divina Comedia, ¿verdad? Y todo lo que conlleva esa obra, ¿verdad? Recuerden que lo misterioso para Darío tiene un aire de sensualidad y tiene también algo de bello. Entonces, ¿dónde está aquí lo misterioso? ¿Dónde está aquí lo bello en lo que se oculta? Saca de su bolsillo un pan moreno y come. Entonces, tenemos aquí la alusión otra vez a un pedazo de pan. Da al viento su himno, nada más cruel que aquel canto tras el mordisco. Volvemos otra vez al título, canto, himno, poesía. No es otra cosa que la poesía. Y este pedazo de pan, este himno, se lo lleva el viento. Entonces hasta aquí, en esta parte del cuento, tenemos la voz que nos narra en la presentación de los personajes, en la descripción del lugar donde acontece, y también una introducción de quién es este personaje y qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo motiva a cantar y cómo se da ese proceso del canto, cómo se da el proceso del himno. Aquí hay una clara descripción del himno, de la descripción del proceso creador, como si el poeta fuera un vaso conductor, ¿verdad? De los dioses o de la divinidad o de una esencia más alta y más pura que él, porque se describe como si fuera un cerebro de loco, ¿verdad? Por supuesto que sabemos que los poetas no escriben solo de esa manera, es mucho trabajo arduo, mucha lectura y mucha corrección, pero aquí hay, si se quiere ver, una visión bastante mítica, bastante especial y por no decir espiritual del trabajo poético. Y entramos al texto que es propiamente el himno. Entonces el recurso poético, el poema en sí, que es el otro protagonista de este cuento, entra en escena y ahora a partir de aquí en el cuento vamos a leer el poema, vamos a leer o escuchar el himno, porque nosotros somos los únicos escuchas, estamos en ese escenario donde el mendigo harapiento está solo en la calle, frente al palacio, frente a un portón cerrado, y él está cantando, pero nadie lo escucha. Aparentemente nadie lo escucha, se lo ha cantado al viento, pero ese viento ha traído ese canto hasta nosotros casi 200 años después, ¿verdad? Y somos nosotros los testigos de este canto, somos nosotros los testigos de este himno. Vamos a escuchar ahora qué es lo que canta el poeta, qué es lo que canta el loco. Cantemos el oro. Cantemos el oro, rey del mundo, que lleva dicha y luz por donde va, como los fragmentos de un sol despedazado. Cantemos el oro, que nace del vientre fecundo de la madre tierra, inmenso tesoro, leche rubia de esa ubre gigantesca. Cantemos el oro, caudaloso, fuente de vida, que hace jóvenes y bellos a los que se bañan en sus corrientes maravillosas y envejece a aquellos que no gozan de sus raudales. Cantemos el oro, porque de él se hacen las tiaras de los pontífices, las coronas de los reyes y los cetros imperiales, y porque se derrama por los mantos como un fuego sólido e inunda las capas de los arzobispos y refulge en los altares y sostiene al Dios eterno en las custodias radiantes. Cantemos el oro porque podemos ser unos perdidos y él nos pone mamparas para cubrir las locuras abyectas de la taberna y las vergüenzas de las alcobas adúlteras. Cantemos el oro porque al saltar del puño lleva en su disco el perfil soberbio de los césares y va a repletar las cajas de sus vastos templos, los bancos, y mueve las máquinas y da la vida y hace engordar los tocinos privilegiados. Cantemos el oro porque él da los palacios y los carruajes, los vestidos a la moda y los frescos senos de las mujeres garridas, y las genuflexiones de espinazos aduladores y las muecas de los labios eternamente sonrientes.
Cantemos el oro, Padre del pan. Cantemos el oro porque es en las orejas de las lindas damas, sostenedor del rocío del diamante, al extremo de tan sonrosado y bello caracol, porque en los pechos siente el latido de los corazones y en las manos a veces es símbolo de amor y de santa promesa. Cantemos el oro porque tapa las bocas que nos insultan, detiene las manos que nos amenazan y pone vendas a los pillos que nos sirven. Cantemos el oro porque su voz es música encantada, porque es heroico y luce en las corazas de los héroes homéricos y en las sandalias de las diosas y en los coturnos trágicos y en las manzanas del jardín de las Hespérides. Cantemos el oro porque de él son las cuerdas de las grandes liras, la cabellera de las más tiernas amadas, los granos de la espiga y el peplo que al levantarse viste la olímpica aurora. Cantemos el oro, premio y gloria del trabajador y pasto del bandido. Cantemos el oro que cruza por el carnaval del mundo, trazado de papel, de plata, de cobre y hasta de plomo. Cantemos el oro, calificado de vil por los hambrientos, hermano del carbón, oro negro que incuba el diamante, rey de la mina, donde el hombre lucha y la roca se desgarra, poderoso en el poniente, donde se tiñe en sangre, carne de ídolo, tela de que Fidias hace el traje de Minerva. Cantemos el oro en el arnés del caballo, en el carro de guerra, en el puño de la espada, en el lauro que ciñe cabezas luminosas, en la copa del festín dionisíaco, en el alfiler que hiere el seno de la esclava, en el rayo del astro y en la champaña que burbujea como una disolución de topacios hirvientes. Cantemos el oro porque nos hace gentiles, educados y pulcros. Cantemos el oro porque es la piedra de toque de toda amistad. Cantemos el oro purificado por el fuego como el hombre por el sufrimiento, mordido por la lima, como el hombre por la envidia, golpeado por el martillo, como el hombre por la necesidad, realzado por el estuche de seda, como el hombre por el palacio de mármol. Cantemos el oro, esclavo, despreciado por Jerónimo, arrojado por Antonio, vilipendiado por Macario, humillado por Hilarión, maldecido por Pablo el ermitaño, quien tenía por alcázar una cueva bronca y por amigos las estrellas de la noche, los pájaros del alba y las fieras insurtas y salvajes del yermo. Cantemos el oro, Dios becerro, tuétano de roca misterioso y callado en su entraña y bullicioso, cuando brota a pleno sol y a toda vida, sonante como un coro de tímpanos, feto de astro, residuo de luz, encarnación de éter. Cantemos el oro hecho sol enamorado de la noche, cuya camisa de crespón riega de estrellas brillantes, después del último beso, como una gran muchedumbre de libras esterlinas. Miserables, beodos, pobres de solemnidad, prostitutas, mendigos, vagos, rateros, bandidos, pordioseros, peregrinos, y vosotros los desterrados, vosotros los holgazanes, y sobre todo vosotros, oh poetas. Unámonos a los felices, a los poderosos, a los banqueros, a los semidioses de la tierra. Cantemos el oro. Y el eco se llevó a aquel himno. Hasta ahí el himno, ¿verdad? Hasta ahí el canto. Y rápidamente, sin detenernos mucho en todos los adjetivos, podemos hacer un recorrido de este canto, de este himno. Por supuesto que ya no queda duda de que el personaje es un poeta, ¿verdad? Ni tampoco queda la menor duda que sabe y que piensa. Entonces somos nosotros, los lectores, somos nosotros, en este caso los escuchas, porque somos los que estamos escuchando al loco, que podemos decir si es un poeta o no. Ahora, aquí tenemos, ante una carencia material muy grande, una riqueza espiritual inconmensurable, sin límite. Esta persona no es cualquier persona, por supuesto, porque sabe mucho. No es posible que alguien se lo haya susurrado. Si ustedes repasan uno por uno los versos y los versículos, no tenemos duda que hay detalles de conocimiento de historia, de conocimiento de mitología, de conocimiento de también de astrología
y astronomía y de historia de la literatura. Entonces no es cualquier persona la que conoce tantas cosas y las puede unir y las puede amalgamar en un himno. Aparentemente la excusa es el oro, pero miren dónde lo coloca. Primero, el oro es rey del mundo y hace un énfasis de todas sus características como natural, ¿verdad? Lo coloca en el vientre fecundo de la madre tierra y lo menciona como una fuente de vida, y también lo coloca en las corrientes maravillosas y, por supuesto, lo llama leche rubia. Entonces, primero, el oro es algo natural, dado por la naturaleza al ser humano. Es el ser humano el que lo lleva y hace de él tiaras, cetros, fuego sólido, y lo coloca en los altares y sostiene al Dios eterno, haciendo clara alusión al uso que se le dio primero en, en las iglesias como, como el primer material de que se hacen los adornos santos, ¿verdad? Toda la ornamentación sacra y el arte sacro, asociado, pues, por supuesto, con Dios. Luego habla de él porque dice que nos salva. Siempre ahora el ser humano ha hecho de él otra cosa, le ha dado otro símbolo, ¿verdad? Lo toma de la naturaleza, lo lleva a los altares, lo hace símbolo de la divinidad, pero también dice, cubre nuestras locuras. Dice también, podemos ser unos perdidos y nos pone una mampara. Dice que también la oculta o cubre las vergüenzas de la alcoba. Y así va describiendo más y más sobre el oro, hasta que llega a decir que él es el padre del pan. Dice que él está manipulado por el ser humano, por supuesto los artesanos, en las orejas de las lindas damas, en los pechos siente el latido de los corazones como un pendiente, ¿verdad? Como un adorno. Es símbolo de amor y de santa promesa, recordando las alianzas de matrimonio y los anillos. Tapa las bocas que nos insultan, detiene las manos que nos amenazan, pone venda a los pillos que nos sirven. Entonces ahí también el oro es posible, que cambia la inclinación de las personas y también sus intenciones y voluntades. O sea, ahí está hablando de la riqueza, está hablando del dinero, está hablando también de otros poderes que tiene el oro, más allá del natural, que se lo ha dado el ser humano, que se lo ha dado a la sociedad. Y luego hace un repaso de una relación del oro presente en los mitos y presente también en los héroes homéricos y en las tragedias, dándole el carácter de compañero de la humanidad. El oro ha estado presente en la humanidad. Y así también lo asocia con los otros minerales, la plata, el papel, el cobre y el plomo, que ha estado también disfrazado. Menciona también cómo han calificado al oro los hambrientos y también cómo lo han calificado los ricos. Luego dice, nos hace gentiles, educados y pulcros. Y ahí viene también la crítica. El himno no deja de ser una sátira, no deja de ser una carcajada, no deja de ser también un llamado a la conciencia, ¿verdad? Es la piedra de toque de toda amistad. Cuando ya se toca el tema de las riquezas, puede ser un tema delicado en las relaciones de las personas, ¿verdad? O en el caso de las deudas, ¿verdad? Pueden terminar amistades y relaciones. Dice que ha sido purificado por el fuego y en su relación con los otros materiales. Y luego también menciona que él ha sido esclavo y ha sido también humillado. Entonces, relacionado con los grandes personajes de la historia y relacionado con personas símbolos de la humanidad. Y menciona a Pablo el Ermitaño, Hilarión, Antonio, Macario, Jerónimo. Una clara alusión a que esta persona conoce de historia, esta voz que canta, que es nuestro poeta mendigo, no es ningún ignorante. Sabe de dónde viene y ha sido una persona ilustrada, formada. Y va señalando al oro hasta que cae en decadencia, ¿verdad? Como que ha vivido todo un ciclo junto con la humanidad y lo llama Dios becerro, lo llama roca misteriosa, lo llama también que ha brotado a pleno sol
pero es feto de astros y es residuo de luz y encarnación de éter. Todo eso vive en el oro, como todo eso vive también en la humanidad. Y al final del canto nos llama la atención, ¿verdad? Es realmente sorprendente el cierre, porque la voz, en este caso el poeta, el peregrino, llama a todos los miserables. Miserables, beodos, pobres, prostitutas, mendigos, vagos, rateros, bandidos, pordioseros, peregrinos, vosotros los desterrados, en una palabra, holgazanes. Y miren qué cosa más interesante. Al final de toda esta lista, lo que cierra la lista de los holgazanes, lo que cierra la lista de los pordioseros, de los desterrados, de los miserables, dice, sobre todo vosotros, oh poetas, los saluda, pero está al final de la lista de los miserables la palabra poeta. Como si para ellos, dice ahí, está escrito. Pero al final la invitación es unirse, unirse a los poderosos, unirse a los banqueros, unirse a los semidioses de la tierra. ¿Cómo van a unirse? En el canto. Es una invitación al canto, cantemos. En el himno, ahí nos unimos. Y así cierra el himno. Es una sátira, es un llamado a la conciencia. Terminemos entonces el cuento. Aquí el cuento va a ser un cierre muy rápido, ya no va a tener las descripciones del inicio, sino que va a ser un cierre corto y va a terminar de cerrar el marco de composición o el marco de oro, la composición de cuadros que tienen una buena parte de los cuentos de Darío, y el cuento termina así. Y el eco se llevó aquel himno, mezcla de gemido, ditirambo y carcajada. Como ya la noche oscura y fría había entrado, el eco resonaba en las tinieblas. Pasó una vieja y pidió limosna. Y en aquella especie de harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizás un poeta, le dio su último mendrugo de pan petrificado y se marchó por la terrible sombra, rezongando entre vientos. Y así termina el cuento. Dirían mis alumnos, eso es todo, no hay más. Pues no, no hay más. Entonces, el cuento termina en esa composición de cerrar otra vez como al inicio. Y cerramos como empezamos. ¿Quién era? No hay un nombre, no sabemos dónde vive, no sabemos hacia dónde va. Lo único que tenemos de él es su himno, su canto, cantado al viento. Lo único que queda de él es eso, perdido en la sombra. Y como lo único que tiene un mendrugo de pan, lo comparte con, lo comparte con la vieja que pide limosna. Una vieja que tal vez, igual que él, que tiene menos que él porque pide, se le acerca a un harapiento y le pide, es decir, eso es para que tenga menos que él, y él, teniendo lo último que le queda, que es el mendrugo, se lo da, se lo da. Es decir, lo que él tiene, da. O sea, así como ha tenido este mendrugo de pan, así ha dado, porque no tiene opción, porque parece que ese es el sentido de su vida, ha dado el himno, ha dado el canto. Y dado lo que venía a dar, dado lo que venía a ofrendar, se retira. Y se retira como entró, en la sombra, diluido en el aire, venido de no sabemos dónde. Y regresa a él también en la sombra oculta, y parece que lo único que pervive o debe pervivir es el canto. En este caso, la poesía. Entonces quisiera cerrar esta muy breve explicación que quiere ser más que todo un acompañamiento de la lectura para ayudarlos a acercarse a la obra de Ariana y sobre todo a los cuentos de Azul. Este cuento, igual que El Rey Turqués y El Velo de la Reina Ma, para mencionar algunos títulos de Azul, está circunscrito en los cuentos que tienen como tema o protagonista al artista, específicamente al poeta. De la Barra, en su introducción a la obra de Azul, menciona que hay un plan, una idea, una imagen, un carácter humano universal, que para Darío era pues, la poesía misma, el arte, y si era bella, era poética, y por lo tanto consigue dar luz.
y el poema, el himno, trata, y eso es lo que sigue, y ese es su afán de dar luz, de brindar luz. ¿Qué es lo que persigue? Hacer conciencia, avivar la conciencia, a hacer palpitar a un corazón helado, siguiendo las frases de la barra, mover acciones nobles y generosas, encender el entusiasmo por lo bueno, lo bello y verdadero. El poeta y el poema, y por supuesto también el poeta loco que nos ocupa, se indigna contra el vicio, se indigna contra la injusticia, poniéndose del lado de los miserables, y también nos hace interesarnos por los que sufren. En este caso creo que esta última idea es la más importante porque le da voz y le da espacio y le da escenario a una persona que sufre. Entonces Darío, como toda persona que ha sido, como todo espíritu encarnado, ¿verdad? Como toda persona encarnada, sufre, es decir, el mundo es la mansión del dolor, y él mejor que nadie ha sabido de desaires, ha sabido de humillaciones, ha sabido de carencias, ha sabido de hambre. En la autobiografía de Darío uno puede repasar escenas de su vida en Valparaíso, en Chile, y hay dos escenas importantísimas que él describe con detalle, que es su llegada a la estación de Santiago, y otro detalle es la visita que él hace a los cerros que rodean Valparaíso en compañía del doctor Galleguillos Lorca. Ustedes pueden buscarlo en la autobiografía. Son dos escenas muy, muy sentidas por Darío de cómo es la vida de él como poeta y escritor. Entonces, en la primera escena, él describe cómo llega él a Chile y cómo llega a la estación, todos se van y él queda solo, y describe con un aire de desamparo su propia apariencia ante la mirada de la persona que lo llega a recoger, y hace un especial énfasis en su maletita, como un símbolo de su pobreza y su pequeñez, a la par de un gran talento y de su genialidad. Pues esa sensación que siempre lo acompañó a él de inadecuación o de estar fuera de lugar, o de no saber si estaba bien vestido, rodeado de gente importante, aristócrata, a veces sintiéndose pequeño, pero también sabiéndose poseedor de un gran talento. Y por el otro lado, él recuerda la escena donde acompañó al doctor Gallegos a los cerros. Él era un médico de pobres y lo acompaña a un lugar lleno de personas, dice él, de baja calaña, tal vez, dice ladrones, tal vez menesterosos, y le acompaña a hacer un servicio de caridad, a sanar y a curar y a dejar medicinas a este médico. Y luego cuando bajan de los cerros acompañados de algunas personas por protección, también lo acompaña a otro lugar a comer, y sabe que los que están ahí no son personas de alta moralidad y que están muy lejos de los círculos donde estaba acostumbrado. Pero ahí en medio de todo eso, de esa miseria y de esa bajeza, también encontró gestos de humanidad y de solidaridad, y encontró sobre todo el gesto del doctor que, sin esperar nada de estas personas, hacía lo que tenía que hacer, les daba lo que tenía, que era su conocimiento, y les ayudaba en lo que podía. Entonces también, haciendo una alusión a Darío, él, él tiene un talento y lo ha venido a compartir, y así también Darío pues se ha retirado de nosotros, de nuestro tiempo, pero su himno, su canto, su creación, su obra poética sigue viva, sigue cantando y sigue invitándonos, y sigue también haciendo conciencia, avivando corazones, avivando también eh, palabras, moviéndonos a acciones nobles y generosas, y también hace interesarnos por los desfavorecidos y por los que sufren, que no apartemos la mirada de, los, de los que no tienen, que no apartemos la mirada también de los que no encuentran un lugar. Llamémosle hoy como le queramos llamar. En este caso, Darío hace una alusión a los artistas, sobre todo a los poetas, pero hoy podemos tener otros nombres de estas personas desfavorecidas. Y sobre todo, siempre vamos a encontrar en la poesía de Ariana una invitación por el entusiasmo por lo bueno, por lo bello y por lo verdadero. Eso siempre va a prevalecer en la obra de Ariana,
Y siempre va a ser una invitación a que eso bello, bueno y verdadero prevalezca en nosotros y sea siempre guardado y cuidado a lo largo de la historia de la humanidad, sean cuales sean nuestros contextos. Bueno, entonces hasta aquí, este es mi pequeño aporte, mi pequeña intervención, agradeciendo el espacio y la oportunidad. Mi intención no es agotar el tema, ni agotar a Darío, ni agotar el análisis del cuento. Todos sabemos que tiene mucho para dar y para profundizar. Quiere ser esto una pequeña ayuda, un pequeño apoyo para las personas que quieran leer con alguna guía los cuentos darianos, en este caso los cuentos de Azul, y así se pueden guiar por estas pequeñas pistas y animarse a leer los otros cuentos. Yo los animo a leer después de El Rey Burgués y luego El Velo de la Reina Mab, que tienen esta misma estructura o composición de marco, que va a ser mucho más fácil para ustedes poder acercarse, interpretarlo, comprenderlo y sobre todo disfrutarlo. Así que yo los invito a seguir de cerca el calendario de actividades y conferencias del Coloquio Dariano, que con tanta generosidad y con tanta alegría y entusiasmo, como el entusiasmo también del mismo Darío, se ha animado todo el equipo de la escuela Momotombo, la escuela de español, y ha decidido compartirlo pues, con todos en la vasta red de internet, y todos los que quieran acercarse a leer, conocer, escuchar, declamar, disfrutar y ser amigos de Darío y de su obra, son bienvenidos. Darío ya no es de Nicaragua, Darío le pertenece a la humanidad. Así que muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades a todos los panelistas y felicidades a todos nosotros por acercarnos y disfrutar de esta fiesta dariana. Muchísimas gracias.